estás en ese inmenso número de personas que votó por ella, la diputada más votada, en ese enorme número de personas que se emociona cuando la ve valientemente haciendo denuncias, por ejemplo, sobre Punta Catalina, o de manera responsable, independientemente de que estés de acuerdo o no, de manera responsable, fijando posición, por ejemplo, en cuanto a la lectura de la Biblia en las escuelas. Es diputada ahora y aspira a ser senadora. Pero ¿cómo fue la niñez de Farideh Raful? ¿Qué ella hace en su tiempo libre? ¿Cómo se reparte entre radio, televisión, la cámara, un niño, la familia y todo eso? Y además hace ejercicio, yo creo que de madrugada. Farideh Raful, aquí en Ser Humano. Caramba, por fin, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí, tenía mucho que no venía. Ay, sí. Yo creo que la última vez que yo vine estaba recién parida de Gastón. Dios mío, ¿y Gastón ya qué edad tiene? 7 años. Dios mío. 7 años, No. señores, ya tiene un viejo. No puede ser. Un viejito, sí, ya. Mira, ¿cuándo comenzó? Tú tendrías 7 años, cuando comenzó ese afán por la política. ¿Qué edad tú tenías cuando sentiste esa... Yo toda la vida. Yo no te puedo decir de que una etapa de mi vida que yo no me haya imaginado que yo no iba a hacer política. ¿Qué? Toda la vida. Yo incluso me veía los pasos que yo he dado. Yo tuve una experiencia espiritual muy linda. Todos los pasos que he dado, y me hizo analizar eso, desde que yo tengo uso de razón, y yo me imaginaba grande, yo los he pensado. No hay uno que se me haya escapado de la imaginación. Desde la maestría, desde la universidad, desde la carrera, desde el matrimonio, desde el hijo, desde mi familia, todo, hasta el corte de pelo. O sea que todo yo me lo imaginaba, todo. Tú yo has lo visualicé. co-creado tu realidad. Todo yo lo he visualizado. Pero eso por influencia de Tony Gray, tus Yo padres. creo que sí, que los dos, pero yo pienso mucho que a veces quizá uno viene con una experiencia, no sé de dónde, que uno trae las almas. ¿Tú crees en la reencarnación? Sí, yo creo que sí, que puede haber reencarnación, o que las almas vienen desarrolladas con un conocimiento previo. Porque yo veo a mi hijo también y lo veo y lo identifico como un alma vieja. Yo digo, quizás yo era así también pequeña. O sea, yo recuerdo que con 5, 4 años y pico yo le preguntaba a mi papá que quién yo era. Y él me decía, tú eres Farideh. Y decía, no, ¿quién yo soy? Como Ay, ser Dios humano. mío. Yo tendría 5 años. Y por Que ejemplo, es una de las principales preguntas que te ponen a hacer en las escuelas yoga. ¿Quién soy? ¿quién ¿De dónde soy? vengo y a dónde pero voy? cuando yo te lo pregunto a los 5 años de edad, es como difícil. Tú ves, eso impactó mucho en mi casa. Y tu papá trabajando profundamente en la espiritualidad. Exactamente. Y entonces mami y papi que estaban en esa época, ya tú sabes, buscando e investigando espiritualmente muchas cosas. Y como a los 7 años yo le dije a mi mamá que yo me iba de la casa. Entonces yo cogí una maleta y cogí un bultico y mi mamá me dijo, pues vente. Y ella me dijo, ¿para dónde tú vas? Yo hacer mi vida independiente. No. Con 7 años yo me fui, abrí la puerta y cuando llegué a la esquina, que me di cuenta que yo no sabía para dónde yo iba. Y yo decía, ¿dónde yo voy a dormir? Entonces, me devolví y le dije, mami, no estoy preparada. Y me devolví. Entonces, esas cosas, ese afán como de, mi mamá siempre hace esa anécdota, ese afán de ser un poquito más grande, de desarrollarte. Yo siempre quise ser independiente. Yo en la escuela decía, ay, Dios mío, que llegue la etapa de la universidad. No. Que llegue la etapa de la universidad para ya yo estar más libre. Entonces, cuando estaba en la universidad decía, ay, Dios mío, ya que llegue la etapa de la maestría, que yo me pueda ir fuera a estudiar. Cuando llegó la etapa de la maestría, ay, Dios mío, ¿cuándo yo voy a regresar a República Dominicana a trabajar, a producir dinero? Eso es lo que yo necesito. ¿Y ahora Y qué ahora dice? yo estoy en la etapa de, tengo menos dudas en cuanto a quién yo soy, menos dudas en cuanto a cuál va a ser el porvenir, siempre existen, tengo más certezas. Ya me conozco más y ya estoy en la etapa de qué pasará en 10 años con mi carrera política, a dónde voy a llegar, resistiré todo pidiendo fortaleza al Señor y ya, pero con más ¿Y dónde vas a seguridad. llegar? ¿Hasta Palacio aspiras? Si Dios lo permite y si hacemos el trabajo, vamos a ver, pero yo creo que las coyunturas van definiendo mucho. Ahora lo que me interesa es la senaduría de la capital. Yo iba a meter la pata porque yo iba a decir la primera presidenta. Digo, ay, si la doctora Margarita me oye diciendo eso. No, primero estamos en la Una- senaduría, es una Ok. construcción, hay que ir paso por paso. Y ahora estamos en eso, definiendo ese proyecto que me tiene totalmente ilusionada. Ella ha hablado de sus padres, pero ¿qué dicen Tony Gray de Farideh? Vamos a ver. Siempre fue una maestra. Desde que nació su primer hermanito, ya ella tenía 5 años, se convirtió en la madre sustituta. Y a partir de ahí fue una madre también para los otros niños, siendo niña. Yo salía en la noche y ella todas las tardes
o la noche antes de dormirse, me dejaba una notita diciéndome cómo se comportó cada uno de los niños. Siempre fue una persona muy sensible. Faride incluso escribía poemas. O sea, es una persona sumamente honesta desde pequeña. Ella siempre protegió, sustituyó y lo hizo con cariño y con mucha dedicación, y ahora ha sido una madre sorprendente para mí. También una persona muy amorosa, muy sensible, muy cariñosa, muy amante de su hijo. O sea, con un concepto claro de la familia y de lo que significa la familia en la constitución y preservación de la sociedad. Ella tuvo la oportunidad de conocer los grandes líderes dominicanos. Eso le dio un enriquecimiento para aprender a respetar las figuras. Pero ya política como es hoy día y la proyección que tiene me desborda totalmente en cualquier presunción o cualquier, digamos, posibilidad de que yo pensara en eso. Ni tampoco puedo decir que la eduqué para eso. O sea, no fue que la formé ni le dije nunca usted va a hacer política. Por supuesto, yo la induje o de alguna manera le recomendé lectura, influencié desde el punto de vista de temas generales. Y yo creo que ella lo fue asimilando muy rápidamente porque ella es muy inteligente. Y de mí, ¿qué te cuento yo? De mí podrá tener la alegría, un poquito más la chercha, porque su papá es muy excesivamente rígido, no, cero vicio, vegetariano. Entonces yo trato de hacer como la compensación entre las dos cosas. Ella tiene una especie de carisma, para decirlo en un término, digamos, ilustrativo. Queda la transparencia, su amorosa actitud ante la vida, el cariño, el afecto, el amor, que es lo principal. Queda la estampa de aquella niña reflejada en la adultez, reflejada en ese joven liderazgo que ella encarna, como una expresión de sentimientos muy puros. Y solo le pido a ella que se mantenga aterrizada, que se cuide, pero que no deje de vivir. Me conmueve el ejemplo de su vida y la honradez con la cual ella se dedica a la actividad política. Si los políticos dominicanos todos fuéramos un poco como Faride, la política sería diferente. ¿Qué piensas? Te hicieron Casi llorar. lloro, casi lloro. Esas opiniones sesgadas son todas. Opiniones muy sesgadas. ¿Qué te parece? Mami y papi son, yo le doy muchas gracias a Dios que a la edad que tengo me ha permitido vivir en una familia donde mis padres están vivos, en salud, se han podido disfrutar cada etapa de nuestras vidas. Nosotros somos 6 hermanos y que yo los tengo conmigo y que hacemos viajes juntos, que podemos experimentar otro tipo de cosas, podemos reírnos, nos disgustamos muy poco. Es verdad que papi es muy rígido, mami es la parte más divertida. Entonces papi dice, yo le induje, sí, pero él me indujo. Él me indujo a todo porque él andaba conmigo para arriba y para abajo como un llavero. Entonces era difícil escapar de eso. O sea, yo creo que mi vida es muy parecida a la de mi papá, desde el punto de vista del activismo, de buscar diferentes cosas para ganarse la vida dignamente. Yo lo copié tal cual. Mi mamá es más tranquila en ese ambiente, pero mi mamá es la alegría, mi mamá es la picardía, papi es muy rígido, ya tú tienes que acostarte, mi mamá también, tienes que acostarte, tienes que descansar. Mi mamá dice, no, vamos a hablar un poco, vamos a hablar, vamos a beber una copa de vino. Entonces yo me equilibro bastante. Entonces cuando papi me exige mucho, le digo, espérate, tengo que vivir, tengo que compartir con mis amigos, tengo que ir al gimnasio, no puedo solamente estar trabajando. Y desde chiquita como una maestra rindiendo un informe de lo que hizo cada hermanito, hermanita. Pero explícame. De la verdad, de lo que hizo cada uno, yo me acuerdo. Le daba la carta a mami y a papi. Y yo me acuerdo también una vez que papi me regaló una pizarra, que era lo que yo le había pedido, una pizarra grandísima, bueno, para mí eso era enorme. Entonces yo la puse en una escalera de mi casa y busqué todos los niños del barrio y comencé a darle clase. Y entonces el colegio se llamaba Flor de Lis. Wow. Claro, en la terraza de mi casa. Y yo impartía clases, pero era un niño de mi edad. Claro. Toda una maestra, porque siempre me gustó educar. Siempre me ha gustado la educación. No estudié eso, pero trato de alguna manera, yo creo que lo que yo hago de alguna manera. A través de la política y la comunicación. A través de la política y la comunicación es precisamente educar. Y yo me puedo dedicar a eso. Y estamos hablando de la familia de origen acá. Sí. Pero Faride y su familia han tenido una oportunidad de oro de ir a visitar a los ancestros. Sí. Cuéntanos de ese viaje al Líbano. Mira, el papá de mi padre es libanés, salió en una de las fotografías que estaba ahí cuando estaba pequeña. El abuelo vino a finales del 1920, en 1928, emigró, abandonó su familia, buscando mejor vida, ¿no?
Y él llegó a República Dominicana de manera casual. Fue a Marsella primero, llegó por Puerto Plata, luego se quedó porque no tenía dinero para devolverse y se enamoró de mi abuela, entrando por el norte, hicieron una familia donde son 3 Y ese mismo hermanos. apellido no fue Raful, cambiado. no. Se escribe en castellano Ra, F-F-O-U-L, pero abuelo se lo adaptaron a U-L, F-U-L, Sí. ¿verdad? Porque era muy fácil de entender. Sí. Sí, el nombre, que era Botrus, en castellano es Pedro, Raful. Ok. Entonces, abuelo creó una familia con 3 hijos, papi es el del medio, y nosotros tuvimos, él fue un destacado comerciante en la República Dominicana, fue el primer colchonero del país, fundó la colchonería La Nacional, luego la vendió. Somos una familia de ahí que venimos, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de viajar al Líbano en compañía de uno de mis tíos, de mis primas, 2 primas también, de una tía que es mi tía política, que mucha gente sabe, otros no, que es Nuria Piera, que es como una hermana para mis padres desde hace muchos años. Y allí nos encontramos con un tío abuelo, con todos los primos. Abuelo nada más tuvo la oportunidad de volver 2 veces después que vino a República Dominicana, porque en esa época los viajes duraban 2 meses para llegar a Beirut, y de Beirut él es un pueblo que se llama Misiara. Y cuando él regresó la última vez, papi dice que él recuerda la ausencia de mi abuelo, papi tendría 9, 10 años, que duró como 4 meses fuera de la casa. Y vimos el testimonio de los primos, que eran hijos de sus hermanos, que nunca habían emigrado de Misiara, diciendo cómo fue la llegada de mi abuelo de nuevo, como el hijo pródigo a su ciudad. Entonces fue algo sumamente emotivo, Ustedes lloramos lloraron. muchísimo. Claro, porque entonces decían, cuando abuelo Botrus vino, nosotros buscamos a los sacerdotes, nos recibieron, cerraron las calles con música, nos llevaron a la iglesia, hicieron una misa, nos enseñaron la casa donde nació papá, o sea, nos decimos papá, mi abuelo. Mi abuelo era la figura más importante quizás de mi niñez, y con su desaparición física fue que yo comencé a entender la muerte, porque era la persona más presente y me quería tanto, tanto, tanto. Él nunca tuvo hijas, entonces las nietas fuimos como su parte donde él se reconcilió con eso. Y para mí, que era una de las más pequeñas, fue una figura trascendental y lo sigue siendo todavía. Qué experiencia maravillosa. Sí, Les regaló la maravilloso, vida. nos regaló. Y de Faride hablan bien, no solamente la familia, ustedes dirán, claro, papá y mamá, los amigos que hasta ¿Qué ustedes apuestan a hicieron? ella. ¿Qué ustedes Vamos a ver hicieron? qué dice este amigo del alma de Deja Faride ver, Raful. ¿qué es eso? Conozco a Faride desde que tengo memoria y desde antes quizás, como una niña muy acuciosa, muy líder. Cuando iba a visitarme allá a la casa de mis padres, había un grupo de muchachos. Recuérdate que en esa época se montaba bicicleta, se andaba en la calle, se maroteaba, y Faride llegaba y era como un huracán ordenando cosas y pegando piezas, y de repente se cogía el grupo para ella. Siempre fue una persona que manifestó abiertamente sus preocupaciones y sus intereses sociales, que son sociales, viendo la política como un medio para convertir lo social en realidad. Cuando la veo siento mucha admiración porque ver a Faride es ver la cristalización de los anhelos y de la esperanza de un conglomerado muy grande de dominicanos que creen que porque tiene un apellido las cosas se dan fácil. En el caso de Faride, ese apellido, más que facilidad, es un compromiso, más que ligereza, es peso. A Faride, la amiga, quiero decirle que confiamos en ella, que confiamos en su compromiso, que son muchos los que están detrás de ellas, que son muchos quienes creen en ella, y que las palabras que reciba de cuestionamiento, de confrontación, simplemente se tienen que tomar como lo que son, críticas en una sociedad y enseñanzas para ser mejor. Tu compadre Federico Mi Jovine. compadre Federico Jovine, también sesgada la opinión, señor. Oye. Este es el padrino de Gastón, quizás, yo siempre relajo mucho con él y le digo que yo nunca lo elegí como amigo, sino como me impuso la vida como familia, porque su padre es amigo de mi padre, falleció recientemente, mi tío Federico, es amigo de mi padre desde la adolescencia. Entonces, claro, Federico fue testigo de mi boda, mi papá fue testigo de la boda de sus padres. Cuando nacimos era algo natural, los hijos se juntan con los amigos de los hijos. No nos elegimos, pero hemos tenido que cargar el uno con el otro. O sea, que tú tienes una Lo amo, gran lo adoro. familia Sí, escogida, claro, ampliada. mis amigos, yo le agradezco mucho a Dios eso, porque yo siempre digo que mis amigos, mis amigos tienen más de 20 años, 25 años conmigo, son parte de mi familia.
tengo amigos más nuevos, pero mi familia, mis amigos también, que se criaron en mi casa, que mis padres lo conocen, que yo conozco a sus padres, que sus hijos me dicen tía, que mi hijo le dice tíos a ellos. O sea, yo he sido muy bendecida en ese sentido. Al igual que Federico, mucha gente apuesta a Faride, confía en Faride, ella tiene un gran compromiso. Y la pregunta del millón, ¿el sistema le va a permitir hacerlo diferente en la política cuando regresemos?